Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, los más pobres y los más ricos y todos los intermedios. Y en esta ocasión tenemos el placer de volver a tener con nosotros al profesor universitario Edgar Robles, quien hoy no hablará de pensiones, sino que nos hablará de el profesor Tirolé, quien acaba de ser distinguido con el Premio Nobel de Economía y recibirá ese premio en el mes de noviembre de 2015. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Decíamos, amigas y amigos, regresando ahora con el profesor Robles, que la manera de cómo referirse al nuevo premio Nobel en algunos contextos es Tirol o Tirolé, y ambas sin la pronunciación fonética más adecuada. No estoy seguro si doña Yuri, que nos acompaña con el lenguaje lesco, hará una distinción entre Tirol y Tirolé, y me quedaré sin saberlo, pero una de las razones, además del gusto de tener aquí a don Edgar, por la cual lo invitamos, es que don Edgar, entre otras cosas, es profesor de microeconomía. Microeconomía es tal vez la parte más de economía de toda la disciplina. Es la más rigurosa, es la piedra básica, y en mucho las contribuciones de el profesor Tirolé tienen mucho que ver con una ampliación, ¿verdad? Le puso un segundo y tercer piso al edificio de la microeconomía. El otro día leía yo un libro, un comentario de que uno de los principales libros en organización industrial es el libro original que escribió Tirolé sobre organización industrial, pero que en algunas áreas se ha ido quedando un poquito obsoleto. ¿Y por qué se ha quedado obsoleto? Porque Tirolé y sus colegas han hecho ampliaciones de algunos de las habitaciones de ese edificio o de ese segundo piso de la microeconomía. ¿No es cierto, don Edgar? Sí, completamente. Muchas gracias por la invitación, don Juan. Un gusto compartir con ustedes, como siempre. Y el tema de la microeconomía es fascinante para uno, pues yo siempre digo que todos debemos saber un poco de algunas cosas, y así como nos hace bien saber un poco medicina, saber primeros auxilios, que puede salvar a una persona de la muerte, igualmente el saber de economía puede salvar a una persona también de la muerte. Lo que pasa es que, a diferencia de una persona que muere atragantado en un momento instantáneo, la falencia en el conocimiento de conceptos económicos lo va matando uno de a poquito, lo cual es más cruel. El profesor Tirol, nos lo conocemos más como Tirol, porque digamos sus escritos han sido principalmente en inglés. Él es francoparlante, es francés, de la Universidad de París, de Dauphine, en París. Pues es un académico que lo que hizo fue revolucionar el campo de lo que se llama la organización industrial. Y conjuntamente con eso ayudó también a darle mayor forma a lo que se denomina la teoría de juegos. Teoría de juegos es más conocido por el equilibrio de Nash. Recordemos, tal vez la mayoría de las personas que nos ven hoy pues vieron la película inspirada en John Nash, que se llama Una mente brillante, y que es una película casi que autobiográfica de un
profesor de matemáticas que termina ganando el premio Nobel en economía sin saber gran cosa de economía, porque lo que hizo fue establecer una teoría que posteriormente fue desarrollada en economía y que lo hizo meritorio para ganarse el premio Nobel en economía. Recordemos que el premio Nobel en economía no fue establecido por Alfred Nobel, sino que fue creado posteriormente con dinero que no venía de la Fundación Nobel. Y que junto con los premios tradicionales Nobel de la Paz, en medicina, literatura, etcétera, el de economía se crea posteriormente y se otorga conjuntamente por el comité sueco en su momento. Déjeme hacerle dos notas de pie de página. La primera es que esos fondos provienen del Banco Central de Suiza, que se llama Banco Suizo. No se llama Banco Central, no aparece la palabra, claro. Pero es quien dota ese fondo. El otro tema es que, ya que menciona la película, hay un efecto cinematográfico muy bueno cuando está el joven estudiante reunido con un grupo de colegas y la manera en que dan la idea del juego es que se recompone la forma, es decir, la escena ocurre de cierta manera y dan un recorrido en inversa de esos chicos que están en una cafetería y sale de otra manera, que me parece que fue una manera creativa de mostrar la dificultad de un equilibrio en un juego. Claro, la teoría de juegos es muy útil para la vida diaria, pues uno trata de predecir cuál es el comportamiento de su oponente o su contraparte para tomar la mejor decisión. Entonces todos podemos tomar mejores decisiones si conocemos la forma en la cual se va a comportar, digamos, nuestra contraparte, y podemos sacar ventaja de situaciones sobre las cuales, si no conociéramos de la teoría de juegos, estaremos en desventaja. Bueno, Tirol realmente no desarrolla esa parte tradicional del equilibrio de Nash, sino que incorpora los conceptos de ese equilibrio a la organización industrial, y es ahí en donde se hace novedoso el tema del aporte que le hace la teoría económica. Y se los pongo de la siguiente forma, o sea, los modelos tradicionales de organización industrial, básicamente tenemos como piedra angular el modelo de competencia perfecta. En economía, competencia perfecta significa que hay muchas empresas, y es un término bastante impreciso, muchas. ¿Cuántas empresas? Las suficientes para que una empresa por sí sola no pueda afectar el precio del mercado. Eso es lo que significa competencia perfecta, o un consumidor por sí solo no puede afectar el precio del mercado. Yo, Edgar Robles, les digo a mis estudiantes, puedo ir en este momento al supermercado, compro todos los bollos de pan que venden y puedo tener la certeza de que media hora después están los anaqueles otra vez llenos, porque yo no afecto el precio de los bollos de pan. Y tal vez, don Edgar, yo por lo menos el ejemplo que uso más, sobre todo por ser viejo, con los estudiantes es la pulpería. De alguna manera, cuando empezaron a aparecer los supermercados, se decía que las pulperías iban a desaparecer, pero no desaparecieron, sino que casi que cualquier garaje de casa en un nuevo residencial es candidata a que ahí vaya la siguiente pulpería. Sí, claro. Y algunas de esas pulperías cerrarán, ¿no? Porque ni siquiera, como debe ser, no tienen la vida garantizada. Correcto. Y entonces, de esa piedra angular, que es el modelo de competencia perfecta y sobre el cual se especializaron los economistas se afanan en defender el mercado, pero basado en la competencia. Pues el primer teorema del bienestar en ciencias económicas dice: competencia lleva a eficiencia. El problema es que no existe en el mundo un mercado que sea competitivo. O sea, aún los mercados en donde existe mayor participación, digamos, los mercados de valores en Estados Unidos, la compra y venta de acciones, si Warren Buffett llega y dice que va a comprar la compañía X, afecta el precio del mercado. Y si no podemos encontrarlo en esos ámbitos que son tan amplios, ¿cómo vamos a hacer para encontrarlos en ámbitos más reducidos como los costarricenses? Entonces, claramente hay un ideal, que es el modelo competitivo,
está bien pensar que en la medida en que nos acercamos más a competencia, la economía va a ser más eficiente, pero la realidad es que los mercados no son competitivos y por lo tanto no son eficientes. Y ahí es donde entra Tirol y empieza a establecer teoría para explicar cómo es que se organiza la industria, eso es organización industrial. No es cómo se manejan los procesos productivos, sino en una industria cómo se comportan las empresas que están interrelacionándose en ese mercado. Y entonces él desarrolla teorías en donde empieza a establecer cuál es el comportamiento, por ejemplo, de empresas que operan en duopolios o en oligopolios, y a partir de ahí incorpora la teoría de juegos para tratar de predecir cuál es el mejor comportamiento de esas empresas, cuáles son los daños que causa la carencia de la competencia y, lo más importante, la forma en la cual se tiene que regular esas industrias para que no tenga un costo en bienestar, una pérdida en eficiencia que llamamos en economía, relacionado con la existencia de un mercado no competitivo. Déjeme hacer otra nota de pie de página, don Edgar, y es que les voy a soplar a las amigas y amigos que cuando no es profesor de economía, don Edgar es regulador, de manera que en la vida diaria de las actividades de don Edgar en un mercado particular al cual nos referiremos hoy, mucho de lo que el profesor escribe y que sigue escribiendo, porque es un hombre relativamente joven, puede afectar la manera en que don Edgar y los colaboradores de don Edgar y el Consejo Nacional toman ciertas decisiones sobre los entes que don Edgar gestiona. Bueno, la segunda parte de lo que desarrolla Tirol, que realmente no lo hizo ganador de premio Nobel por eso, pero que es derivado de su línea de academia, es que él aplica la regulación al mercado financiero. Y es ahí en donde se relaciona el tema con pensiones, curiosamente. Y ahorita les voy a dar un ejemplo a las personas que nos ven hoy, para que vean qué tan relevante es esas teorías de Tirol para la aplicación del día a día, y la gente puede decir, ¿en qué me afecta a mí que Tirol haya desarrollado regulación para mercados monopólicos, por ejemplo? Bueno, les doy el siguiente ejemplo. En el mercado de operadoras de pensiones, hace muchos años se dio una situación muy curiosa, y es que la regulación establece un tope en la comisión que pueden cobrar las operadoras de pensiones. Tal vez, don Edgar, dejemos ese tema, sí, claro, porque nos queda, una vez que el canal nos invite a hacerlo, continuamos. ¿Cómo no? Continuamos, amigas y amigos, y estoy seguro que ustedes se comían las uñas, todos con el misterio de a dónde nos iba a llevar el profesor Robles, pero ahora dejen las uñas de lado porque don Edgar va a referirse. Sí, quizá hay que hacer un preámbulo en esto. Vamos a ver. En Costa Rica tenemos un sistema de pensiones complementario en donde todos los asalariados cotizan de forma obligatoria y hay una operadora de pensiones que administra sus fondos. Estas operadoras cobran una comisión por administrar los fondos y la comisión tiene un tope que es fijado por la Superintendencia de Pensiones. La situación fáctica curiosa que se presentó hace algunos años es que, a pesar de que había un rango posible de comisiones que podían cobrar, todas las operadoras cambiaron la comisión y fijaron una comisión en un monto idéntico entre ellas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible si yo tengo todo un rango de posibilidades para fijar una comisión y se debería esperar que haya competencia de alguna forma entre estas operadoras? Y perdón, un detalle que voy a agregar a eso es, hay operadoras muy grandes y operadoras muy chicas, correcto, y hay operadoras que tienen que ver con cierto ámbito de, digamos, sus clientes naturales serían tales y tales, mientras que hay otras que son más universales. Más generales, hay unas que están interesadas en clientes de altos niveles de recursos, otras que están interesadas más en cuentas individuales pequeñas, hay unas que tienen afiliación automática por ley, en donde tienen un comportamiento diferente, pero lo curioso es que todas estaban cobrando, o sea, todas decidieron aumentar la comisión en la misma semana, en los mismos 15 días, al mismo monto. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí?
Y entonces la ley le dice a la Superintendencia de Pensiones que cuando tenemos sospechas de que hay prácticas monopolísticas en el mercado, tenemos que someterlo a la Comisión de la Competencia. Y entonces la Comisión de la Competencia estudia y oye el descargue a las operadoras. Y las operadoras le dicen, ve, aquí lo que sucedió es algo muy sencillo. Tenemos una operadora líder en ese momento, era una operadora de un banco público, ellos aumentaron la comisión y todas nosotras seguidoras nos fuimos detrás de lo que hacía el líder. O sea, había un líder y varias seguidoras. Y entonces nosotros simplemente seguimos como rebaño al líder. La Comisión de la Competencia saca sus modelos basados en los estudios de Tirol y muestra que en presencia de un oligopolio, cuando hay líderes y seguidoras, cuando el líder aumenta el precio, los seguidores más bien lo tienen que bajar, de acuerdo a lo que dice la teoría. Y eso fue razón suficiente para que le impusieran una multa la más alta posible que se le haya establecido en la Comisión de la Competencia a una empresa. Y todas fueron multadas por prácticas monopolísticas. Bueno, esa apelación está en apelación desde hace años y un montón de cosas más, pero la realidad es que los modelos tienen una aplicación legítima y real, o sea, no es algo que se queda en la teoría, sino que yo tomo esos modelos, los aplico a las circunstancias de los mercados y eso es la forma en la cual las industrias se organizan, por eso se llama organización industrial. Al igual que eso, en materia de organización industrial no solamente se aplica para industrias, también se aplica, por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales. Nuevamente, la forma en la cual se organizan los partidos políticos, las plataformas ideológicas, las interrelaciones que se dan uno u otro, cuándo sacar campaña política, etcétera, etcétera, es manejado también por economistas que se especializan en teoría de juegos y en organización industrial. Y entonces estos economistas han desarrollado modelos para tratar de predecir cuál va a ser el comportamiento de su rival, no solamente a nivel de empresas, sino también a nivel de partidos políticos. Y le indican a un candidato político cómo tiene que cambiar su mensaje, cómo tiene que dirigirlo y qué tipo de debilidades tiene que explotar sobre su contrincante. Entonces ya trasciende el ámbito de la economía y es por eso que muchas de estas personas que hacen desarrollos teóricos, como el caso de John Nash, en el caso del equilibrio de Nash, en el caso de Tirol, tienen aplicaciones que ellos jamás se pudieron haber dimensionado que puedan llegar a ser tan importantes. Y al igual que esto sucede, estos economistas también llevan sus modelos y, por ejemplo, trabajan para empresas productoras, digan ustedes, de cereales y le indican cómo tiene que ser la promoción que hacen del producto, el posicionamiento, cómo tratar a la competencia, en qué segmentos del mercado tienen que dar marcas diferentes y todo eso les indica cómo optimizar, digamos así, sus ganancias. A pesar de que Tirol no tenía en mente nada de esto cuando lo desarrolló, Tirol lo que estaba bien pensando era la forma en la cual los mercados tenían que regularse para evitar que el consumidor tuviera o fuera fuente de una explotación, de una extracción de su excedente, de lo que está dispuesto a pagar, con el fin de protegerlo y no de dañarlo. Ahora, hay una cosa muy interesante y con la alusión de John Nash al principio, digamos, se sugiere que es que como ustedes han escuchado al profesor Robles, mucho de la contribución de el profesor Tirole es muy aplicado, tiene muchas consecuencias, pero curiosamente, si ustedes van a ver los artículos que él ha escrito, se parecen de alguna manera a los de Nash. O sea, es puras matemáticas. Es ilegible. Exactamente. O sea, entonces, están escritos en griego, dice, porque tiene un montón de letras griegas. Sí, por supuesto. O sea, esto después son tomados por economistas que llevan la teoría a la práctica y lo transforman. Pero el mismo Tirol ha escrito libros de texto que son legibles para todos los estudiantes de economía. O sea, yo cuando era estudiante, a mí me enseñaron teoría de juegos con el libro de Tirol y Lafont, porque hay que hablar también de Lafont. Claro, que lamentablemente murió. Es correcto. Si Lafont no hubiera muerto, muy probablemente le hubieran dado el premio Nobel a ambos, porque los dos desarrollaron la teoría de la organización industrial de la teoría de juegos. Los dos se llaman Jean Tirole y Jean-Jacques Lafont. Los dos son franceses, eran contemporáneos y compañeros de universidad en París, que eso es algo interesante también que hay que mencionar, porque la mayoría de los premios Nobel o son formados en universidades estadounidenses o dan clases en universidades estadounidenses. Eso realmente
extraordinario, digamos, aquellos economistas que ganan el premio Nobel y que provienen de, una universidad que no es de Estados Unidos, porque en el ranking universitario las principales universidades dentro del ranking son estadounidenses. Estamos hablando de Chicago, Harvard, MIT, Berkeley, UCLA, UC San Diego, etcétera, etcétera, ¿verdad? En materia de economía, que es donde principalmente son los productores de premios Nobel del futuro, ¿verdad? Pero tradicionalmente los premios Nobel eran de Estados Unidos y muchos de ellos ligados a la Universidad de Chicago, la mayoría, ¿verdad? En los primeros momentos. En un momento se decía que si uno no había sido estudiante de Chicago o hubiera dado clases en la Universidad de Chicago, es difícil que le dieran el premio Nobel. Bueno, hay un problema de correspondencia, por supuesto, ¿verdad? Muy probablemente Tirol pues, ha sido invitado a dar clases en la Universidad de Chicago por los desarrollos teóricos. Es un tema de huevo-gallina, ¿verdad? Al final de cuentas, todos confluyen hacia las mejores universidades. Pero la realidad es que Tirol se sigue manteniendo como profesor activo de la universidad en París. Sí, y en este sentido, algunos de los primeros conceptos de los temas que luego profundizará Tirol es parte de los escritos de Stigler, que es un profesor de la Universidad de Chicago, de manera que ese hilo está ahí. Sí, sin duda. Sin duda. Y lo otro que hay que hacer hincapié es en el hecho de que Tirol lo que hace es tomar, digamos, teorías que ya existen y lo que hace es una construcción. O sea, no es el caso, digamos, de Stigler, que también fue premio Nobel, que era más, digamos, filósofo, ciencias políticas que economista quizá, pero él tenía un desarrollo teórico, por decirlo así, mucho más novedoso de lo que era Tirol, porque Tirol lo que hace es tomar los modelos tradicionales de oligopolio y los desarrolla y los aplica y le incorpora toda la parte de regulación, que es la novedad por la cual gana el premio Nobel. Pero los modelos tradicionales de duopolio, el más conocido que es el de Cournot, se desarrolla alrededor de 1889, ¿verdad? Y Tirol los toma bien entrados los años 50. Se incorpora dentro del bagaje la teoría de juegos, los modelos de Cournot o los de Stackelberg, ¿verdad? Que es el desarrollo posterior, en una época en donde se desarrollaron, en donde la teoría de juegos ni siquiera existía, porque la teoría de juegos es un desarrollo de la segunda mitad del siglo pasado. Y entonces es una forma de ver de que uno puede inventar cosas nuevas, como lo hizo en su momento Coase, con su teorema de Coase en el caso de las externalidades, o puede tomar teoría que ya existe y darle un aporte realmente significativo que hace que cambie el mundo. Y el mundo cambia con Tirol, como le digo, porque incorpora todo lo que es la regulación de la industria en situaciones no competitivas, cuando la tradición era enseñe modelos competitivos. Entonces parece muy razonable ahora, por supuesto, una vez inventado todo parece razonable. Yo siempre digo, son ideas muy sencillas, pero no se me ocurrieron, ¿verdad? Claro. Y entonces... y no se le ocurrieron a nadie por 100 años. Digo, historia, más o menos claro. Pensando que la economía empezó hace 200 años. Por supuesto. En más de 100 años, 150 años a nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió, a él se le ocurre, él la desarrolla y revoluciona, crea un paradigma nuevo en economía. Y el paradigma es cómo regular mercados que no son competitivos. Y es ahí donde entra la parte bancaria. Porque en el tema, bueno, la parte financiera, porque en temas financieros es un mercado con mucha información asimétrica, es un mercado que difícilmente es competitivo y se requiere de una regulación. Y ese es el aporte también de Tirol a la regulación financiera. Claro, y hay otro ámbito que no tiene nada que ver directamente, pero que es en algún sentido hermano del financiero, visto desde organización industrial, que es telecomunicaciones. También se aplica y entonces todo lo que usted acaba de decir de telecomunicaciones es cierto desde esa óptica de Tirolé. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver unos alambritos de un teléfono o unos tubos catódicos de un radio? ¿Qué tiene eso que ver con una máquina contadora de monedas y billetes? Pues de momento nada, pero la misma línea de la misma estructura de pensamiento. A mí me ha tocado dirigir tesis, por ejemplo, de estudiantes de enfermería, en donde utilizan procesos de optimización
que se aplican en la economía para el caso de consumidores y productores, pero lo aplican al caso de enfermería y cómo estos procesos de optimización se pueden incorporar dentro de las funciones de costos, por ejemplo, de un hospital y la atención de pacientes para optimizar, digamos, la satisfacción del paciente mientras es residente de un hospital. Una aplicación de la economía que yo no creo que ningún economista se le haya ocurrido. Fue un estudiante de enfermería que en su tesis de doctorado decidió incorporar los conceptos económicos y los aplicó al campo de la enfermería. Qué interesante. Igual sucede con Tirol. O sea, él cuando se imaginó que los políticos iban a terminar confiando en sus estudios, sus desarrollos, para tratar de sacar ventaja en una elección política. Pues tendremos en este mes en que él va a recibir en Suecia el premio, tenemos que felicitarlo y estar muy complacidos de que vivimos en este siglo XXI donde el pensamiento de él nos ayuda a entender mejor el mundo y a que el mundo sea mejor de lo que sería sin eso. Muchas gracias, profesor. No, con todo gusto. A las amigas y amigos los invitamos a acompañarnos en los mismos tiempos y circunstancias en lo que lo han hecho esta semana, la próxima. Gracias.